Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de A Tiempo? Mi nombre es Leslie Delgado y me encuentro con el diputado Gerardo Aguado para que nos platique acerca, uno de estos temas de interés. El primero, es la agenda legislativa que se va a estar llevando a cabo en este año aquí en el Congreso del Estado. Diputado, ¿cómo estás? Gracias, Leslie. Con gusto. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Muy bien. Primeramente, diputado, ¿cómo fue? ¿Cómo le fue en estas fiestas ya decembrinas que pasaron? ¿Cómo se la pasó usted? Muy bien, gracias a Dios. Sacó mi come tamales y rosca y de todo, pero ya gracias a Dios concluimos el Lupe Reyes con claro. Mucho éxito. Muy bien. Y también, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Queremos también conocer Hacer ejercicio, el principal. Y en materia laboral, por supuesto, dedicarme, como lo hice este pasado primer año de ejercicio legislativo, ser un año lleno de propuestas en materia de, sobre todo, mejoramiento de nuestras leyes, ser un diputado que esté más en campo, auditando en qué se gasta cada centavo de lo que está presupuestado en inversión pública, en obra y en distintos rubros importantísimos como la salud y como la educación. Me he propuesto ser un diputado que ande más en campo y menos en oficina, a la par de ser un diputado muy propositivo en materia parlamentaria y, por supuesto, un diputado cada vez más cercano con la ciudadanía. Es muy difícil, hay muchísima necesidad, es difícil de pronto tratar de abarcar todas las comunidades, colonias o ejidos. Me he propuesto recorrer la mayor cantidad de los ejidos de Torreón, porque soy de Torreón principalmente, pero también del Estado, porque soy un diputado de representación proporcional, no soy de un distrito en particular, y esto me obliga a recorrer el Estado y atender las distintas obviamente necesidades de todos los coahuilenses. Cada región es un estado distinto, entonces es un trabajo que me he propuesto hacer y pues vamos con todo para cumplirlo. Muy bien. Usted como lagunero, ¿cómo ve Torreón? Fíjate que Torreón es una tierra de gente muy trabajadora, de gente que se ha forjado en la cultura del esfuerzo, es gente que ha vivido momentos muy difíciles y eso fortaleció a la sociedad torreonense. Nos estamos reponiendo de 12 años de gobiernos y administraciones que pareciera detuvieron en el tiempo el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy con la administración de Jorge Cermeño se puede hablar que regresó la confianza en los ciudadanos, están volteando a ver a la laguna o a Torreón específicamente como una ciudad donde vale la pena invertir, hay gente que pone su propio negocio, esto ha activado la economía, hay inversionistas también extranjeros que están volteando nuevamente a ver Torreón por las condiciones ya que se han generado tanto de seguridad pública y además de seguridad económica y financiera. Y en este sentido creo que Torreón va recuperando ese brillo que antes tenía con esta administración. Apenas va a transcurrir un año de gobierno panista, vamos por un segundo año que yo creo que va a ser mejor aún y quedarán otros 2 después de este para poder sentar las bases para el gobierno que siga, de poder recibir un Torreón ya no con los problemas que se recibió de 12 años u 8 años que tuvieron ahí de muy mal momento por la inseguridad que se vivió y te digo por gobiernos que privilegiaron en el bienestar individual en vez del bienestar colectivo de todos los ciudadanos. Muy bien, diputado. Platíquenos sobre las comisiones de las que forma parte aquí dentro del Congreso local. Fíjate que estoy muy agradecido por las comisiones a las que pertenezco, principalmente como el diputado más joven, pues me dieron la de Juventud y Deporte. Es una comisión importante porque los programas que logremos implementar, las leyes que logremos implementar en materia de juventud. ¿A qué me refiero con esto? Los jóvenes hoy en día no tienen las suficientes condiciones para terminando de estudiar puedan acceder rápido a un empleo. Bueno, trataremos de empujar y de hacer leyes para que sin la experiencia que les demanda el sector privado puedan acceder entonces a un trabajo y así comenzar a escribir una historia laboral que les permita en un futuro inmediato poder acceder a mejores empleos. Eso por un lado. En otro lado tenemos un grave problema en Coahuila de suicidio y de depresión en muchos de los jóvenes que va de la mano con la falta de empleo. Esto hace que busquen por otras vías refugiarse en la drogadicción, en el alcoholismo y muchos de ellos incluso eran reclutados por el crimen organizado. Por eso muchas de esas vidas jóvenes no terminan bien. Bueno, tenemos un gran reto este año en esa materia, que ya sentamos un precedente en este primer año legislativo y eso aunado a que es una
es una tarea que te enriquece mucho en sí, lo que te da la comisión, porque tienes deporte también. Claro. Y en deporte tenemos la manera de activar a través de espacios públicos donde puedan ejercer el deporte, en colonias populares, en donde no había a lo mejor una política pública que permitiese a los jóvenes tener áreas de esparcimiento. Pues hoy, en comunicación con el gobierno estatal, con el ejecutivo municipal también, vamos a tratar de empujar mejores condiciones para que los jóvenes tengan canchas donde practicar el deporte, tengan otros espacios como lo son la Madriguera, por ejemplo, aquí en Saltillo, pero que no solamente sean en Saltillo, que hay uno en la Laguna, que hay uno en la región centro, en la Carbonífera, en el norte, que son lugares donde privilegian y siempre van a privilegiar el que los jóvenes puedan llegar, practicar deporte, box, fútbol, hacer gimnasio, asesorías, computación, por muy bajo costo o sin costo. Entonces hay que tratar de empujarlo. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en esta comisión, claro, además de fortalecer el deporte a todos los niveles. De hecho, te platico, Leslie, que estamos trabajando en una iniciativa para crear una ley que garantice los derechos y las condiciones en la que los boxeadores y los luchadores de lucha libre puedan tener un mejor entorno laboral. Muchos de ellos ni siquiera tienen seguridad social, claro, se lesionan y no son atendidos correctamente. Es a pesar de la popularidad de estas dos disciplinas. Lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo lleva mucho tiempo, tiene mucha popularidad, es patrimonio histórico del país, no solamente del estado. Hay regiones aquí donde se practica muchísimo la lucha libre, por ejemplo, y el boxeo, y las condiciones de los recintos donde se practica, donde contratan a los luchadores para dar este espectáculo, no cuentan con los requisitos de seguridad, y ellos no cuentan con su seguridad social para poder hacer este deporte y disfrutarlo como debiera, pues, y no preocuparse por temas de salud o por lesiones que a la postre les podían significar el retiro. Bueno, estamos trabajando en esta ley, vamos a hacer foros iniciando este nuevo año legislativo para escuchar todas las voces en el estado y poder confeccionar una ley verdaderamente que vaya a funcionar para todos estos deportistas. Muy bien, dentro de las otras comisiones también, que es parte como Gobernación, Así Desarrollo Social, instructora de juicio político y declaración de procedencia en material de responsabilidad penal. En estos temas, ¿qué nos puede hablar? Fíjate que Gobernación ha sido una comisión que en lo particular he disfrutado mucho. Prácticamente todos los temas políticos que se desarrollan en la entidad recaen ahí, iniciativas ciudadanas, iniciativas del Ejecutivo Estatal, son las que caen en la Comisión de Gobernación y que nos damos a la tarea de revisar, de analizar y de poder proponer. Uno de los grandes retos que tuvimos en esta Comisión de Gobernación fue, ahora que nos dimos cuenta, en lo particular yo como diputado, que había varios organismos públicos autónomos que no tenían contralor. Es decir, el Tribunal Electoral de Coahuila, encargado de dictar sentencia por faltas administrativas, no tenía contralor. Eso me parecía ridículo. La Fiscalía General del Estado no tenía contralor. El Tribunal Electoral no tenía contralor y algunos otros organismos públicos autónomos más. Entonces, esto me parece increíble porque el contralor es la balanza dentro de la administración pública que prevé en todo momento el buen funcionamiento administrativo. Esto ocurre también en la administración privada. En la administración privada, si no tienes ese contrapeso, pues obviamente los dineros y los planes que tienes a corto, mediano o largo plazo, pues no se van a poder capitalizar porque va a haber un desorden administrativo que te va a impedir. Bueno, en la función pública ocurre de la misma manera. Necesitamos tener contralores en la administración pública municipal, en la estatal, que es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y en los organismos públicos autónomos. Bueno, había 5 organismos que no tenían y no cumplían con este requisito que viene explícitamente representado en la Constitución misma y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, presentamos un punto de acuerdo, dimos a conocer este tema en donde no había estos contralores y lanzamos una convocatoria. Todo este procedimiento fue exhaustivo, recibimos papelería de gente que quería ser contralor, que aspiraba a ser contralor de las distintas dependencias, ciudadanos y algunos funcionarios que habían sido de carrera. Obviamente tratamos de privilegiar en aquellos ciudadanos que venían limpios sin ningún compromiso para que verdaderamente fungieran como este órgano o esta entidad que lograra mantener el equilibrio en la administración pública. Nos dimos a la tarea de hacer una agenda, entrevistamos gente muy valiosa y estamos ya en la primera o segunda semana de enero por dar los nombres de quienes van a llevar, de quienes van a sentar o quienes van a ocupar este cargo dentro de estos organismos públicos autónomos. A la par que llevábamos eso, llevábamos el procedimiento de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, que también es llevado
y administrado por la Comisión de Gobernación. Entrevistamos a los aspirantes, por ahí hicimos la oposición hincapié en que fuera un ciudadano y que fuera mujer, porque prácticamente no hay mujeres en el sistema estatal anticorrupción. Estamos empujando por lograr la equidad de género y que sea todos los nombramientos del sistema estatal con perspectiva de género. Entrevistamos a distintos personajes, vino gente muy valiosa, nos opusimos muy fuerte a que Salvador Hernández Vélez ocupara una silla dentro del sistema estatal anticorrupción, porque todos lo conocemos, es una persona con trayectoria priista, ha sido un funcionario de larga trayectoria como representante popular y en la administración pública, y lo que queremos es ciudadanizar el sistema estatal anticorrupción para que pueda funcionar verdaderamente. Por eso crearon el sistema estatal anticorrupción, para darle una cara distinta al combate a la corrupción. Esos dos grandes temas yo subrayaría como de los más importantes que tuvimos en la Comisión de Gobernación específicamente. Y tú ahorita mencionabas, instructora de juicio político. Así es. El juicio político es una figura que se prevé en la ley del Estado y en la ley general a nivel nacional, desde luego, en donde un funcionario público que caiga en omisiones dentro de su actividad como servidor público, pues puede ser enjuiciado y se le puede retirar del cargo a través de la figura del juicio político y puede ser inhabilitado por una cantidad de años o multado o amonestado. La Comisión de Instructora de Juicio Político, eso es justamente lo que prevé. Si hay algún caso o alguna denuncia por algún mal actuar de un funcionario público, enriquecimiento ilícito o alguna anomalía que se haya dado dentro del ejercicio de la función pública, recae en esta comisión, se analiza y entonces sí se documentan todas las pruebas que haya para poder enjuiciar a un funcionario público. No ha habido un caso en lo que va de este año, sin embargo yo creo que hay varios funcionarios públicos que no se salvan de poder ser enjuiciados. Claro. Para empezar, yo considero que Armando Plata, el auditor superior del Estado, es una persona que ha sido parte de la megadeuda de Coahuila, que no presentó las denuncias a tiempo y en forma y como debían haberse hecho desde que se dio a conocer esta megadeuda. Él creo que es partícipe de este gran fraude que se dio en Coahuila, uno de los más grandes fraudes en la historia de México, y él creo que sería una persona que podría calificar para hacerle juicio político y destituirlo de su cargo para poner una persona que viniera verdaderamente a representar los intereses de los ciudadanos. Pero bueno, al tiempo vamos a ver cómo transcurre este año, pero los diputados de oposición vamos a estar empujando para que se haga respetar la ley y se castigue a los culpables por esta deuda. Muy bien, y hablando ya de un tema también dentro de la Junta Local, ¿cómo se siente de que el PAN, pues por primera vez está dentro de esta Junta Directiva? Ahora sí que Marcelo Torres Cofiño pues es el presidente de esta Junta Directiva. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Y cómo se siente sobre todo como panista? Es un hecho histórico y sin precedentes. Como bien saben, el Congreso local siempre había sido ganado por mayorías absolutas del Partido Revolucionario Institucional. Esto, desde luego, que le quitaba democracia a las decisiones al interior. Yo lo comentaba en medios de comunicación hace una semana, un par de semanas, cuando estábamos confeccionando el presupuesto de egresos enviado por el Ejecutivo y todo el paquete económico, pues el PRI gobierno estaba acostumbrado a mandar su presupuesto, su paquete económico y que fuera votado prácticamente por las 2/3 partes sin batallar. ¿Por qué? Porque la oposición era representada por 3, 4 o hasta 5 diputados. Entonces la mayoría era abrumadora por parte del PRI. Hoy no, hoy esta pluralidad del Congreso, si bien no hay una mayoría por ninguno de los grupos parlamentarios, permitió que hubiera diálogo, concertación y que pudiéramos hacer modificaciones y solicitar modificaciones responsables al presupuesto presentado, todo en aras, dicho sea de paso, de representar mucho mejor los intereses de los ciudadanos, pero logramos por primera vez de manera histórica que se hicieran modificaciones al presupuesto como venía, y esto es muy sano para el Congreso. ¿Por qué te lo digo? Porque de igual manera va a ser sano para el funcionamiento del Congreso, para la agenda legislativa, el hecho de que hoy esté un partido distinto al partido que siempre había estado, que es el PRI, al cargo de los trabajos y de la administración de lo que representa el Congreso del Estado. Yo creo que va a ser muy sano, va a ayudar a la democracia, va a ayudar a madurar la propia democracia y es un gran reto y una gran responsabilidad. No es nomás irse y llegar, sentarse, sino es lograr cordialidad, concordia,
comunicación, porque cabe señalar que en política, a pesar de que seamos partidos distintos, hoy los que representemos los distintos poderes, es decir, en el Ejecutivo pues está el PRI, en el Legislativo está hoy Acción Nacional este año, y en el judicial está el PRI también. El hecho de que sean partidos distintos, pues tiene que premiar sobre todo en el diálogo, en la concertación, porque no debemos olvidar que la política es tú y yo, no tú o yo, y cuando es tú y yo y sumamos, los ciudadanos ganan. Muy bien, y también usted mencionaba sobre la cuestión del presupuesto. Hubo mucha controversia tanto del gobierno estatal como en el municipal. Ahí hicieron hincapié de que pues no era justo, que el presupuesto pues era una reducción considerable. Entonces, ¿usted qué nos puede decir al respecto, así como nos comentaba ahorita? Sí, mira, para entender el presupuesto tienes que entender cómo se confecciona este. Primero, los ingresos propios que genera el Estado representan tan solo un 13% aproximadamente del total de un presupuesto, es decir, por medio de la tenencia, de lo que se cobra en el registro público de la propiedad, la emisión de las licencias y otros tantos conceptos e impuestos que el Estado genera, pues se recauda cierta cantidad de dinero. Claro. Y eso tan solo representa el 13%. En un porcentaje mayor las participaciones federales, que es lo que envía la Federación a través de convenios con las entidades para que los impuestos recaudados por el Estado, pero por conceptos federales, sean devueltos en dinero a los estados. Este dinero lo puede utilizar una entidad, en este caso el Estado, como ellos quieran. A final de cuentas no viene etiquetado. Y por supuesto vienen lo que son los convenios, los subsidios y lo que son las aportaciones federales o ramo 33, mejor conocido, que ya viene etiquetado específicamente para atacar problemas en materia de salud, de educación y de infraestructura social. Ese recurso es prácticamente igual al del año pasado, no creció, es prácticamente lo mismo, y hay que decirlo bien claro, el lastre que significa la megadeuda de Coahuila que dejaron los hermanos Humberto y Rubén Moreira, significa un gran problema para poder confeccionar un presupuesto. Tienes prácticamente el mismo dinero y además tienes que pagar esa deuda, una millonada, miles de millones en intereses que bien pudieras invertirlos en infraestructura pública, lo que significa obras públicas, claro, o bien en materia de salud o educación. A como venía el presupuesto este año, desde luego que no es suficiente los arreglos que hicimos, pero logramos aumentar especialmente en salud. Era un rubro que incluso se encontraba por debajo su presupuesto que el de comunicación social. Logramos reducir a través de las propuestas de la oposición que comunicación disminuyera 25 millones de pesos y se invirtiera mucho más a la compra de medicamentos. Es decir, de 200 millones de pesos que se invertía en la compra de medicamentos, hoy se van a invertir cerca de 900 millones de pesos, más lo que estaba presupuestado en general para el funcionamiento del Hospital General y de los centros de salud, que ya venía etiquetado. Bueno, son de las mejoras que logramos. No es suficiente, desde luego que no es suficiente y no estamos satisfechos, pero con este lastre tan pesado, este ladrillo que está cargando el gobierno del Estado, que es la megadeuda que significó este gran desfalco a las finanzas hecho y perpetuado por Humberto y por Rubén Moreira, pues obviamente hemos tratado de confeccionar con lo que se tiene un presupuesto sin descuidar educación, salud, combate a la pobreza, que es a través de desarrollo social, y por supuesto el tema de abono a la deuda, que dicho sea de paso, de 50 millones logramos que se invirtiera a capital 75 millones este año. De igual manera, considero que no es suficiente, pero logramos incrementarlo un poco más. El siguiente año está presupuestado más para pago a capital de la deuda, el siguiente más, y esto es producto de la reestructura que se hizo, que dicho sea de paso, yo no estoy a favor de las reestructuras, pero si ya tenemos una reestructura que está hecha, hay que ver cómo podemos lograr a pesar de lo que esté ya presupuestado y proyectado de pagar, cómo podemos lograr abonar un poco más, y los ciudadanos, créanme, lo van a agradecer, y entonces sí, vamos a poder comenzar a sanear las finanzas del Estado, pero también tenemos que adoptar una austeridad dentro del gobierno, claro, y dentro de todos los poderes, apretarnos los cinturones, y entonces sí podríamos estar hablando que va a mejorar el sistema financiero en el Estado de Coahuila. Muy bien, y también hablando particularmente de la megadeuda, usted ha sido el que ha expuesto en varias sesiones dentro de aquí del Congreso del Estado, pues el caso Humberto Moreira, los hermanos Moreira. Incluso dijo que se tardarían 700 años en pagar esta megadeuda. Entonces, seguirán investigando, seguirán en la lucha para que Humberto Moreira
Rubén Moreira paguen por este crimen que cometieron aquí en Coahuila? No tengas la menor duda y qué bueno que me haces esa pregunta. Originalmente, a través de la reestructura, vino esta confección y este programa de pagos que se va a hacer a capital de la deuda. Este primer año se va a abonar a la deuda estos 50 millones que te digo que están presupuestados. La oposición empujó porque fueran 25 millones más, es decir, un 50% más. En vez de pagar 50 millones este año, vamos a pagar 75 millones. Pero si tú ves la tabla de amortización de pagos a la deuda, este año serían 50 millones, el siguiente 60, luego 70 y al cabo de 30 años estaríamos pagando 3.400 millones de pesos y se estaría liquidando esta deuda, siempre y cuando los siguientes gobernantes no hagan otra reestructura. Claro. ¿Qué es una reestructura? Patear el bote, o bien, como lo he dicho, cavar un pozo para tapar otro pozo, ¿no? Este argumento que dimos en un inicio de que la deuda se iba a tardar 797 años de pagarse, pues fue porque no había información y porque habíamos visto que el primer pago destinado a la deuda iba a ser de 50 millones. Hoy ya sabemos a través de solicitudes de información, de sentarnos con la Secretaría de Finanzas, que está presupuestado este crecimiento constante y anual al pago de la deuda. En el tema de la impunidad que se vive en el estado de Coahuila, es increíble que las autoridades de Texas y de España sí estén investigando y haciendo lo posible por castigar a los que perpetraron esta megadeuda en el caso de Humberto Moreira. No han cesado, hace 2 años que agarraron a Humberto Moreira, lo encerraron en España y por falta de ciertas pruebas lo soltaron, pero no dejaron de investigar ahí, siguieron investigando y el desvío de varios miles de millones de pesos dieron con que se había lavado de dinero en el estado de Texas y en España, en este país, del erario público coahuilense. Lo que me parece increíble es que la Fiscalía Anticorrupción, y lo he dicho muchas veces, claro, el fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier no ha hecho el trabajo, no ha querido investigar a Humberto y a Rubén Moreira, y él es el culpable de que hoy no estén pagando. ¿Cómo es posible que en Texas y en España haya más voluntad, Leslie, para poderlos castigar y que verdaderamente persigan este delito que ha hecho tanto daño a todos los coahuilenses? Vamos a seguir con el dedo en el renglón, ¿no? Estamos padeciendo todos. Vamos a seguir con el dedo en el renglón, vamos a llamar a comparecer a Jesús Homero Flores Mier, el fiscal anticorrupción, y a Gerardo Márquez, el fiscal general también, para que rindan cuentas ante el Congreso del Estado y nos expliquen a todos por qué no han investigado como se debe este tema y por qué no son los primeros en buscar a las autoridades tejanas y a las autoridades españolas para coadyuvar con ellos y castigar a Humberto Moreira y a Rubén Moreira. Muy bien, también hacer mención de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo ha visto el trabajo que han hecho aquí en Coahuila? Pues es parte de lo que te estoy diciendo, un trabajo gris. Creo que el sistema estatal anticorrupción en general, en donde por supuesto al que por supuesto pertenece la Fiscalía Anticorrupción, está destinado de seguir así, Leslie, en convertirse en un elefante blanco. Yo desde mi trinchera como diputado ya van 2 iniciativas que presento para poderle dar más fuerza al ciudadano dentro del sistema anticorrupción. ¿Qué quiere decir esto? A que en el Consejo de Participación Ciudadana se le dé mayor jugada y puedan dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción tener más voces al interior. Actualmente solamente hay 2 personas integrantes del CPC, del Consejo de Participación Ciudadana, que pertenecen al Consejo Coordinador, al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Presenté una iniciativa de ley para reformar un par de artículos y específicamente lo que estoy tratando es que no sean 2 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sino que sean 5 integrantes como ocurre en otros estados. En Baja California, por ejemplo, hay 13 integrantes ciudadanos que no tienen nada que ver con el servicio público ni con la política estatal, que participan ya en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Esto es sano, ¿por qué? Porque das jugada a los ciudadanos, y cuando das jugada a los ciudadanos, Leslie, pues logras gobernabilidad y legitimas cada una de tus acciones. Eso estoy yo buscando al reformar el sistema anticorrupción. Ya está la iniciativa en la Comisión de Gobernación, vamos a empujarla para que este año salga y podamos tener un sistema anticorrupción con la participación de más ciudadanos. Y otro de los temas que estoy empujando, y te lo dije hace un momento, es que todo se haga con perspectiva de género, que el comité coordinador, que hoy tiene 5 hombres y una mujer, tenga al menos 5 personas de un mismo género, para poder tener ese equilibrio y puedan también más mujeres contribuir. Las mujeres han demostrado que le saben, que son honestas, que son trabajadoras, y hay que darles por supuesto más jugada. En pleno siglo XXI no podemos seguir adoptando
maneras de hacer política como se hacía en los años 70, en los 60. Es un retroceso no Claro. tener un equilibrio y que todos, tanto hombres como mujeres, estén representados con servidores públicos de calidad. Muy bien, y también ya en otros temas concernientes pues a todo lo que ha habido, las iniciativas que comúnmente o coloquialmente se conocen como la congeladora. Una de ellas fue la propuesta de la diputada Alicia Villalobos acerca del regreso pues de las corridas de toros, conocer su postura al respecto. En lo particular, yo creo que en este tema en específico hay que escuchar a todos los ciudadanos. Hay dos partes. Hay quienes están en contra de las corridas de toros y están todos los ganaderos y personas que viven de la crianza del toro de lidia y que viven de la organización de las corridas de toros. Hay que preponderar en qué beneficia más al ciudadano, qué genera más bien común. Eso es lo que tenemos que decidir los diputados. Es una decisión que van a tener los ciudadanos a través de foros y de consultas que vamos a hacer, donde escucharemos a todas las voces y al final el Congreso emitirá una postura y derogará en un momento determinado, si así se decide, el artículo que prohíbe las corridas de toros actualmente en Coahuila, o bien mantendrá el veto. Depende de lo que digan los ciudadanos. Es un tema que creo que en los próximos meses o durante el mes de enero quizás se esté solucionando, pero sí hay que decirlo, es un tema que los ciudadanos van a decidir. Claro. Y esto es muy sano también para el Congreso del Estado. Yo no me imagino un Congreso del Estado y la política en general sin la participación de los ciudadanos, a manera de parlamento abierto. En las grandes potencias del mundo y en algunos estados de avanzada aquí en México ya se usa el parlamento abierto. Y es esto, es poner a consideración del ciudadano una decisión que más tarde va a ratificar el Pleno en el Congreso. Muy bien, y otro de los temas también es la despenalización del aborto. Vemos que durante años aquí en el Congreso pues se ha estado ahí latente, pero en realidad no se le ha dado una solución o no han emitido ya pues una iniciativa ya más formal. También conocer su postura al respecto. Yo en lo particular y el discurso de Acción Nacional, los principios de Acción Nacional, es bien sabido por todos, estamos a favor de la vida. Yo estoy convencidísimo y además soy padre de estar a favor de la vida. Desde el momento que se gesta al interior de la mujer, este ser ya tiene vida. El hecho de a determinada cantidad de semanas, como se propone para despenalizar el aborto, el Código Penal actualmente estipula una cantidad de semanas para que tú puedas hacer un aborto. Sin embargo, la despenalización quiere ser menos rigurosa y poderlo dejar más abierto. Yo estoy a favor de la vida y creo fervientemente en que este organismo, desde que es gestado, este ser vivo, ya tiene una vida y no se la puedes arrebatar y no puedes decidir por ella. Yo estoy a favor de la familia, de la vida, pero eso no quiere decir que dejemos de lado las posturas personales o grupales o políticas de un instituto político. No quiere decir que no las vayamos a dejar de lado y que no escuchemos a los ciudadanos. Al contrario, en un tema polémico tenemos que escuchar a todas aquellas corrientes, tanto que están a favor de la vida como que están a favor de la despenalización del aborto. Hay que escuchar porque los dos tienen sus versiones y si escuchas a los dos tienen argumentos convincentes, pues independientemente de lo que uno crea o piense. Entonces es un tema que también los ciudadanos van a decidir y que va a ser sano a manera de parlamento abierto consultárselo a ellos y a final de cuentas aquí en el Pleno ratificar la decisión de ellos. Muy bien, diputado, y ya para finalizar, ¿qué percepción considera que los ciudadanos tienen acerca de la labor que ha realizado el Congreso del Estado ya en este último año? De entrada, vale la pena decir que la posición de diputado, de senador, o de legislador es de las más denostadas en la historia de la política del país. La gente no ve con buenos ojos el trabajo legislativo y no es para menos, creo que nos lo hemos ganado a pulso. No son pocas las imágenes de diputados que se ven peleándose en el Pleno o dormidos o no poniendo atención, o diputados que revisan su rendimiento y jamás presentaron una iniciativa o un punto de acuerdo o jamás fueron a campo a fiscalizar si los recursos habían sido implementados de manera correcta. Esto ha generado una animadversión del ciudadano para con el legislador. Creo que hemos avanzado por la apertura que hemos tenido, hacer las veces de parlamento abierto y escuchar a los ciudadanos, el hecho de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas ciudadanas, el hecho de que hoy, que también dicho sea de paso,
estamos empujando, presenté una iniciativa para la ley de participación ciudadana para que sea más fácil para un ciudadano abrogar o derogar un artículo o abrogar una ley. Quiero rebajar los porcentajes. Esto va a lograr credibilidad en el Congreso porque los haces parte de. Y esto va a ayudar a cambiar la percepción del ciudadano para con el Congreso, para irla mejorando poco a poco. Si tú me preguntas ahorita cuál es la percepción, pues quizá no sea la mejor. Siguen pensando que muchos diputados somos o son parásitos, que no hacen nada, que no desquitan la chamba, pero en la medida que los involucremos a los ciudadanos, que les enseñemos la importancia de tener congresos plurales, de que a través del trabajo les enseñemos el significado de la importancia de que en las elecciones intermedias salgan a votar para legitimar perfectamente bien a tus diputados por los que estás votando. No es lo mismo un resultado de una votación donde participa el 38% de los ciudadanos, que generalmente dice, ¿para qué voto por un diputado si no me sirve de nada? Si son flojos, si son parásitos, si son traga de oquis. Así dicen los ciudadanos, hay que decirlo. Tenemos que aceptar y hacer una crítica constructiva. Esto lo vamos a cambiar con nuestro trabajo en la medida que los involucremos y les enseñemos la importancia que tiene el Congreso. Creo que vamos mejorando y el gran reto de los siguientes 2 años es poder crear un poder legislativo que verdaderamente represente los intereses de los ciudadanos, y no hay otra como que el ciudadano te vea chambear, que te vea chambear en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las comunidades rurales, en las colonias, haciendo gestorías y escuchando a la gente. Muy bien, diputado, pues le agradecemos esta entrevista que nos otorgó, sobre todo conocer algunos temas importantes de cómo van a estar trabajando durante este 2019 aquí en el Congreso del Estado, y pues bueno, le agradecemos mucho. No, gracias a ti, Leslie. Y pues bueno, a todos nuestros seguidores, no se pierdan las transmisiones aquí a través de A Tiempo. Por lo pronto sería todo de mi parte. Mi nombre es Leslie Delgado. Pues bueno, les deseo que tengan muy buen día.